En uso de la palabra, el diputado Rogelio Iparraguirre, provincia de Buenos Aires. Gracias, presidente. Hoy es un día triste en la Argentina. Cuando mañana por la mañana o al mediodía salgamos de este recinto, no va a haber un solo argentino festejando. En realidad, algunos van a haber, unos poquitos, los de siempre, los conocemos bien. Este Congreso va a estar aprobando 2 paquetes de leyes sin precedentes por su alcance, que trastocan prácticamente todos los órdenes de la vida del común de los argentinos y argentinas de pie, pero que tienen una particularidad. En ninguno de los 2 podemos encontrar un solo artículo que le mejore en algo la vida a algún argentino de laburo, o los que laburaron toda su vida, o los que hacen un esfuerzo enorme por levantar la persiana de sus comercios, de sus pymes, los argentinos de bien, en definitiva, como gusta decir el señor presidente. Es cierto, del verano a esta parte dejaron 200 y algo artículos de lado de la ley original y nos dejaron con una ley de 200 y tanto más. Felicitaciones por la creatividad. Sacaron 200 artículos que le jodían la vida al común de los argentinos para dejar 200 artículos que le joden la vida a la mayoría de los argentinos. Privatizaciones a la carta, intervención o disolución de organismos, despidos de trabajadores del Estado, una flexibilización laboral que retrocede 30 años a los años 90, eliminación de moratorias para futuras jubiladas, desregulación de precios, con su consecuente desprotección en el bolsillo de los ciudadanos, un blanqueo que es un traje a la medida del narco y del lavado de activos, reposición de la 4ª categoría de impuesto a las ganancias y baja de las categorías más importantes de bienes personales en una cuenta casi calcada. Lo que se suma por un lado se pierde por el otro. ¿Cuál fue el razonamiento? Que paguen los laburantes, que vamos a dejar que la cobren los ricos. Un régimen de grandes inversiones que les dice a las pymes: correte, no entrás en la Argentina que estamos pensando. Estas son, entre tantas otras, algunos de los artículos que traen estos 2 paquetes de leyes y lo que se puede esperar de ellas para el común de los argentinos. Común de los argentinos que no van a verse reflejado en ninguno de estos 2 bodoques. Ni los que laburan, ni los que estudian, ni los que emprenden, ni los que curan, ni los que educan, ni los que laburaron toda su vida. No van a ver reflejadas sus vidas, sus expectativas, sus deseos, sus sueños en ninguno de estos artículos. Pueden pasarle un escáner a estas leyes que no se van a encontrar reflejados en ellas. Básicamente porque estas leyes no fueron hechas para ellos. Estas leyes fueron hechas en contra de la enorme mayoría de los argentinos. Nosotros tenemos la obligación política y moral de trabajar para encontrarle una salida a esta crisis que vive la Argentina, conscientes del cuadro de situación en el que nos encontramos y sabedores de que no estamos exentos de parte de las responsabilidades que explican la Argentina que estamos viviendo hoy. Pero este no es el remedio para esta enfermedad. La vuelta a la ortodoxia neoliberal en su versión anarcocolonialista. Ya probamos con estos los argentinos y tantas veces como probamos, tantas veces fracasamos. Acordémonos del 2001, o si les queda muy lejos, acordémonos del gobierno de Macri. ¿Y qué le pasó con la sociedad? Que perdió una elección por paliza y en la elección pasada su fuerza política salió tercera lejos. O también mirémonos a nosotros, los peronistas que venimos de 4 años en el gobierno y no fuimos capaces de cumplir el contrato electoral. Y así es como efectiva y evidentemente reaccionó la sociedad. Pero esto está siendo posible hoy no solo por la voluntad y el dogmatismo mesiánico del presidente y su bloque minoritario de 37 diputados, que es una expresión de la voluntad popular, del 29,8% que sacaron en las elecciones generales, sino que está siendo posible porque hay un centenar de diputados y diputadas que ya no votan como van a votar
en función de sus valores y de sus principios, ni en función de la doctrina de sus partidos de origen, ni mucho menos en función del interés y el bienestar del común de los argentinos. Votan como votan porque viven leyendo el pulso del minuto a minuto que les arrojan las encuestas, los focus y los datos de opinión pública que les dan los grandes medios de comunicación. Han subvertido el sentido original de la política, que es transformar la realidad mientras persistan injusticias en ellas para ser meros reproductores de la realidad. La última encuesta me dice que aparentemente una mayoría de argentinos tiene tal opinión del gobierno de Javier Milei. Listo, ahí van, solícitos a votar lo que sea, así aquello signifique llevarse puesto al mismo pueblo que lo sentó en estas bancas. Delegación de facultades. Tal vez uno de los más nocivos capítulos de esta ley. Le liberan las manos a un presidente como Milei para hacer y deshacer al Estado a su antojo. Pero quiero decirle, ya termino, señor presidente, quiero decirle al presidente de la Nación que hay otras facultades, tanto o más importantes que estas, que ni el más dócil de los parlamentos podría otorgarle, porque son las facultades que da la vida y que lo han privado a él de contar con ellas, que son la facultad de sentir empatía por los otros, la facultad de conmoverse y tener compasión por los que sufren, la facultad de tener amor por la patria y por el pueblo de la Argentina, que lo puso en el lugar de mayor honra que puede estar un ciudadano, la presidencia de la Nación. Carece absolutamente de todas y cada una de esas facultades. En casi 5 meses de gobierno, con medidas como las que está tomando, no ha tenido una palabra de compasión o comprensión hacia los argentinos que están pasándola mal, incluso a gran parte de quienes compusieron su base electoral. Por favor, termine, diputado. Más que nunca necesitamos nosotros de la unidad, los consensos y la madurez política para construir con los argentinos que queremos una Argentina grande. Termino, señor presidente, diciendo que para hacer posible eso, para empezar a recorrer ese camino, necesitamos reunir nuevamente 3 cualidades que mencionó recientemente la expresidenta Cristina Fernández. Necesitamos presencia para estar al lado de nuestros compatriotas que sufren. Necesitamos ideas para discutir los complejos problemas que verdaderamente afectan a los argentinos y, sobre todas las cosas, algo que acá se ha perdido, necesitamos convicción y coraje. Es con esos atributos que nos encontrarán siempre en este recinto y en las calles, caminando al lado del pueblo argentino hasta volver a hacer de este país una patria libre, justa y soberana. Muchas gracias, diputado. señor presidente.